Buenas tardes, bienvenidos a este video que se relaciona con el tercer blog del curso Crimen Organizado en la Universidad Estatal a Distancia. El tema que nos convoca en este caso es iniciativas y reformas de ley relacionadas con el crimen organizado en Costa Rica, donde vamos a dar una exploración sobre este tema, aspectos legales, jurídicos o de ley. Quisiera iniciar con una afirmación que es el hecho de que con la entrada en el siglo XXI y la globalización del crimen organizado, temas que se abordaron de cierta forma en los blogs previos, el país se ha visto en la necesidad de adaptarse a esta situación. ¿Y por qué es ello? Porque la realidad de la seguridad o inseguridad en el país cambió. Es por eso que de entrada de los 2000 el país ha venido creando normativa específica para este tema. Con respecto a la noticia elegida para este blog, se eligió la noticia relacionada con que el 7 de octubre se avaló la solicitud de extradición de tres sujetos, a saber, Celso Gamboa, Edwin López, alias Pecho Rata, y Jonathan Álvarez, legitimador de capitales. Estos tres delincuentes se les avaló su extradición, que es la noticia como tal, y pues es parte de la reforma constitucional al artículo 32. Ellos estarán en el país y podrán ser entregados únicamente hasta que finalicen sus procesos judiciales en Costa Rica y pueden ser mantenidos con propósito de extradición. Con esa noticia como punto de partida, quisiera comentar que pues claramente no todo proyecto de ley llega a convertirse en ley de la República. Por ejemplo, en su momento el Partido Acción Ciudadana con el proyecto 22.482 propuesto por Enrique Sánchez sobre la regulación, el consumo y la venta de cannabis y sus derivados, no llegó a convertirse en ley de la República. No se entrará acá a discutir el tema de relaciones de poder, conveniencia, cuestiones político-económicas y culturales, porque no es el tema. El hecho es que ese proyecto de ley no llegó a materializarse en ley de la República. Sin embargo, esto no depende únicamente de la cantidad de diputados, pues, porque, por ejemplo, en el periodo 2014-2018, el PLN tuvo 18 curules y el proyecto de ley de Antonio Álvarez de Santi sobre la ley de extinción de dominio tampoco llegó a ver la luz como ley de la República. Habiendo hecho esta observación, el marco legal de Costa Rica relacionado con crimen organizado está encabezado por la Ley 8754, que es la Ley contra la Delincuencia Organizada, que entró en vigor en 2009. Como les decía, esos cambios vienen materializándose con la entrada de inicio del siglo XXI, y pues viene haciendo un esfuerzo por adaptarse. Después de esa ley, que es la que encabeza, está también la ley GEO, la de Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada, ley 9481 que entra en vigor en 2023 y también la reforma a esta y leyes previas asociadas, que sería la 9769 del 2019. Algunos de los beneficios de esto es que se puede hacer investigaciones más profundas, por ejemplo, por los cambios en relación a la intervención de las comunicaciones. Se tienen con tribunales y jueces y personal especializado en la materia, lo cual favorece la especialización. Y también temas de plazo, por ejemplo, evita que se tengan que tomar resoluciones apresuradas. Y un elemento también muy importante es que se considera los delitos asociados al crimen organizado como una cuestión de acción penal pública, lo cual quiere decir que no requiere ser denunciado por parte privada. Es de destacar, en fechas más recientes, el tema de la ley 10369 que se firmó el 30 de mayo del 2023. Lo que se buscaba también era fortalecer esto mismo que se ha venido creando. Por ejemplo, en el tema de los plazos favorece porque, de acuerdo con el fiscal general Carlos Díaz, se podría pasar de los 12 meses que había como plazo a 18 en ordinario y 18 en extraordinario.
Eso es una enorme ventaja para la tramitación de estos casos que son claramente más complejos. Esta ley es la ley que está relacionada con aquella premura que la Fiscalía o el Ministerio Público urgía a los poderes de la República a resolver porque habían criminales de gran calado e importancia, por lo menos 10, que iban a tener un vencimiento de plazo en sus prisiones. Y él les urgía que se resolviera el tema de esta ley para aumentar los plazos, lo cual efectivamente fue hecho y demostró en un tiempo récord que cuando hay voluntad política se puede resolver. Entonces el presidente de la República, el del Ejecutivo y asimismo el presidente de la Asamblea Legislativa, en su momento Rodrigo Arias, como también de parte del Poder Judicial, los tres líderes hicieron sus gestiones, sus diligencias, sus buenos oficios y se logró eh, el concretar esta ley que sí llegó a convertirse en ley de la República y que tiene una gran relevancia para el enfrentamiento al crimen organizado. Otro tema otro proyecto de ley o tema de ley de la República que es de importancia reciente eh, es el tema del expediente 23701, que de cierta forma se ha convertido como en el de lavarse la cara para el presidente o el de humillar para el Poder Ejecutivo y la administración Chávez Robles, porque es el que a la postre ha habilitado el tema de la extradición de Celso Gamboa a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Esta iniciativa de ley fue propuesta por Pilar Cisneros en el 2023 y se ha materializado en un cambio a la constitución política de nuestro país en el artículo 32, que me permito leer cómo va a quedar literalmente. El artículo 32 indica que ahora ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, y aquí viene el cambio, coma, salvo en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los tribunales de justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes. La palabra clave aquí o el apartado clave es salvo en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo, que es precisamente el caso de Celso Gamboa y los demás mencionados, a quienes ya se les avaló la extradición. A modo de resumen, el medio de comunicación Doble Check de la Universidad de Costa Rica hace un balance bien interesante respecto de las propuestas de ley del Poder Ejecutivo, en la que nos informa que en mayo del 2022, que inicia el periodo A en su momento, marzo de 2025, el Poder Ejecutivo planteó 9 propuestas en las cuales no le ha ido muy bien, ya que 5 de esas fueron archivadas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, mientras que solamente 3 han sido aprobadas y una está todavía en trámite legislativo para entonces. De modo que el Poder Ejecutivo solo ha tenido la capacidad de convertir en ley un tercio de sus propuestas en seguridad, que tampoco han sido su fuerte o su prioridad en la cantidad de propuestas. Por otra parte, un artículo de el semanario Universidad planteaba a octubre del 2024 a nivel general que se han tramitado 41 proyectos de ley en este proceso, de los cuales solo se aprobaron el 21%, que es la mitad aproximadamente, y en corriente legislativa estarían todavía 27. 9 fueron archivados. Eso como balance general, no solo del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo habría planteado solo 9, pero en general 41 proyectos, de los cuales aproximadamente la mitad sí se han convertido en ley de la República. Para finalizar, me gustaría sugerirles el sitio web de Delfino, que les compartiré abajo en los comentarios, en donde es posible consultar proyectos de ley. Ellos sistematizan ahí la información bastante ordenada, incluso por categorías, donde, por ejemplo, en el 2025 se habrían presentado al menos 6 iniciativas de ley relacionadas con seguridad. Y una reflexión final es que, si bien es cierto, los datos de entre el 2021 y el 2024 con respecto a temas de justicia
han mejorado en el Poder Judicial, por ejemplo, con el tema del rezago o los casos pendientes, han aumentado la cantidad de resoluciones, la contención del gasto ha sido importantísima. Se mantiene un gasto per cápita como si estuviéramos en el 2016 y todo esto es muy bueno, información tomada del Estado de la Nación, valga decir. Y si todo esto es muy bueno, por el contrario, como algo muy malo, es que hay una creciente desconfianza en el Poder Judicial. Al menos 53% de la gente tiene algún grado de desconfianza. Esto es mucho y es serio. Quisiera leer un extracto de una noticia que indica que el estado de la justicia en 2025 detalló que el Poder Judicial está siendo sometido a fuertes ataques políticos, lo cual se describe como un hecho sin precedentes en la historia del país. Con dichas arremetidas se ataca al principal garante de los derechos y libertades de la ciudadanía y al único poder del Estado que puede vigilar y obligar al poder político a someterse a la ley. Esto es un tema realmente importante. Valga preguntarse si el Poder Judicial no somete al imperio de la ley a las personas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién aplicará la ley y de qué forma? ¿Y la ley de quién? Yo creo que esto es realmente importante porque amenaza la estabilidad e incluso se podría hablar de poner en riesgo la seguridad nacional, que es todo otro tema, ¿verdad? Por ejemplo, los ataques contra el Tribunal Supremo de Elecciones que ha hecho el Poder Ejecutivo. Es algo delicado cuando se cuestionan las elecciones, el conflicto civil está a la vuelta. Estos cuestionamientos de instituciones tan fundamentales para la estabilidad nacional son un riesgo, no está bien. Por tanto, considero en línea con lo que dice el Estado de la Nación que si se va a constituir nuevos delitos o nuevas cargas para el Poder Judicial, también se le debería asignar recursos, porque si hay un incremento de la carga, por ejemplo, en creación de delitos o normativa, pero no hay un incremento en lo económico. Y eso es contraproducente, agravado en este contexto de ataques de parte del Poder Ejecutivo, principalmente contra el Poder Judicial, que como indican los números, ha venido mejorando. De otro lado, también es un tema grave porque aunque hay menos recursos, la gente demanda más servicios judiciales, es decir, más demanda, más investigación, más procesos, y sin embargo está la misma gente, no hay más trabajadores, se requieren más recursos. Entonces, además de que hay menos, la gente pide más. Esto es en parte por la conflictividad, con lo cual cierro. Urge revisar la conflictividad en Costa Rica y esto va más allá de las sentencias de los jueces, va más allá de lo penal. Es importante preguntarnos a nivel personal y colectivo qué decisiones estamos tomando que nos implican problemas, nos están generando conflicto y eso tiene que ser revisado y va más allá de lo puramente judicial. Por ejemplo, en la segunda categoría con mayor, digamos, tasa de casos es el tema de cobros judiciales. Hay 2.382 por cada 100.000 habitantes, lo cual se da por el endeudamiento. Los actores o las personas se están endeudando más de lo debido y sin ánimos de extender. Si el dinero no alcanza, entonces es un tema que está más relacionado con la distribución de la riqueza, con el poder adquisitivo, con los aumentos salariales que a veces no llegan ni a la inflación anual y todo un tema político-económico más que puramente penal. Urge revisar qué decisiones estamos tomando, qué ideas estamos mandando a legislar para que se conviertan en ley y cómo eso replica en nuestras vidas. Entonces, el tema de la conflictividad pasa más allá de lo penal. El penal es una forma de gestionarlo, de aplicar una especie de curita en la herida, pero no va a resolver una enfermedad profunda. Urge que nos revisemos qué decisiones estamos tomando, que están aumentando la conflictividad y con ello los servicios de lo judicial, mientras que por otro lado se sataniza lo judicial a pesar de que lo viene haciendo bien. De esta manera terminamos este video y se les agradece mucho por su atención.